Saludos cordiales. Mi nombre es Verónica del Cisne Molina Palacios y hoy les voy a hablar acerca de la historia de la inclusión educativa. Bienvenidos. La historia del ser humano ha sido testigo del trato discriminatorio que las personas con discapacidad han experimentado, desde las prácticas del exterminio y los paradigmas filantrópicos y clínicos que no admitían la diferencia hasta la actual visión inclusiva que ha venido ganando terreno en la sociedad, con la idea de que todo ser humano es valioso en la diferencia, por lo tanto, sujeto a derechos y a una vida digna en todo sentido. A través de la historia, la educación ha sido un tema permanente de los diferentes gobiernos en los distintos momentos que marca el devenir de la humanidad. Por lo tanto, esto ha sido ratificado en sus constituciones como un derecho humano, como una forma de garantizar el derecho de todas las personas a desarrollarse y como un medio de movilidad social de protección de otros derechos. Integración y normalización. En la década de los 80 se comienza a utilizar a nivel educativo un nuevo término que da respuesta a la exclusión vivida por mucho tiempo por algunas minorías como las etnias o la población con discapacidad, consecuencia de la opresión y violación de los derechos humanos que han sufrido los diferentes grupos minoritarios por los discursos hegemónicos. Es el término de integración. Este es entendido como un principio que orienta, ayuda y mentaliza aceptar que la sociedad está formada por seres diferentes, concibiendo así la integración desde una perspectiva social, reformulando el contexto para responder a una integración no solo física, sino a un principio de normalización donde los alumnos sean aceptados y atendidos de acuerdo a sus características. Bases teóricas de la orientación inclusiva. Los fundamentos ideológicos de la orientación inclusiva se centran tanto en una perspectiva ética, consecuencia de los avances en la consolidación de los derechos humanos, como en el modelo social de discapacidad. El marco teórico de referencia de la orientación inclusiva puede considerarse constituido, en gran parte, por todo un conjunto de demandas realizadas por distintos organismos internacionales que se iniciaron en 1948. Es así que en 1948, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que continúa en la actualidad, en la que se declara que los deficientes tienen los mismos derechos que los demás seres humanos. En 1959, la Declaración Universal de los Derechos del Niño establece la igualdad de derechos para todos, niños y niñas, reconocidos como personas sin ningún tipo de excepción, con sus intereses y necesidades. En 1960, la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en el sector de la enseñanza. 1968, 1971 y 1975. Las declaraciones de los derechos del deficiente mental. En 1975, a través de la Declaración de los Derechos de los Impedidos efectuada por la Asamblea General de la ONU, se establecen normas sobre igualdad de oportunidades para aquellas personas que tienen discapacidad. En 1981, el Año Internacional de los Impedidos. En 1989, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en el sector de la enseñanza. Ya en 1990, la Conferencia Mundial de 1990 sobre la educación para todos, satisfaciendo las necesidades básicas de aprendizaje, en la que se considera que se comenzó a configurar la noción de inclusión. En 1993, la resolución Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, aprobado por la ONU en este año. En 1994, la Conferencia Mundial de Salamanca sobre Necesidades Educativas Especiales, Acceso y Calidad. En el 2000, el Foro Consultivo Internacional de Educación para Todos, celebrado en Dakar, se reafirma la necesidad de prestar atención sobre el acceso a la educación y a la inclusión de los estudiantes históricamente marginados y desventajados. En el 2006, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, organizado por la ONU en el 2006 y que adoptó el primer Tratado de Derechos Humanos del siglo XXI. Ya en el 2015, la Agenda 2030 sitúa la educación como un motor de todos los objetivos de desarrollo sostenible y enuncia un objetivo: garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Inclusión. El desarrollo de la integración en el marco de una escuela comprensiva ha producido en los últimos años una evolución conceptual en lo que se entiende por integración. Se tiende a abandonar este término y sustituirlo por el de inclusión,
que surge en la década de los 90, por ser una época en donde se comienza el reconocimiento de los derechos de las personas en situación de discapacidad. Pero a partir de aquí se ha venido dando una confusión entre estos dos términos. Si se ha dado una evolución del concepto de integración, es necesario encontrar el porqué del cambio y vislumbrar la diferencia entre uno y otro. Conclusiones. La educación inclusiva implica una ruptura con paradigmas tradicionales del quehacer educativo, pues más que un asunto de provisión de recursos, tienen que ver con el cambio de actitud y de valores que conduzcan al compromiso de la mejora de la práctica educativa inclusiva. La normativa aprobada da cabida a amplios espacios de transformación educativa, lo que ha permitido avanzar hacia una educación como derecho humano y fundamental. No obstante, hay muchas tareas pendientes en cuanto a la incorporación de los derechos humanos como eje transversal en el proceso educativo. La inclusión es considerada un desafío importante y novedoso que deben enfrentar las sociedades contemporáneas, pensando en toda la ciudadanía de un país, haciendo énfasis en las situaciones históricas de vulnerabilidad que presentan un gran número de personas. A partir del planteamiento de los elementos de la educación inclusiva, es posible deducir que su teoría y práctica requiere cambios fundamentales en las condiciones sociales y económicas actuales, acordes con los derechos humanos y lo relacionado con los valores que subyacen en las culturas y en la priorización y distribución de los recursos para garantizar condiciones más equitativas. La educación inclusiva como derecho humano fundamental debe estar centrada en la persona y por lo tanto requiere del desarrollo de políticas orientadas a brindar una educación de calidad, de equidad y de excelencia, de la dotación de recursos necesarios y la puesta en práctica en forma real y efectiva de los elementos que las posicionan, tales como su finalidad, valores, derechos, barreras de liderazgo, comunidad, participación, currículo flexible, apoyo, metodologías creativas e innovadoras y formación del profesorado. Gracias por su atención.